Bienvenidos a esta ponencia donde voy a intentar transmitirte las bases de las finanzas personales y de las inversiones para que aprendas a gestionar tu dinero e invertirlo con seguridad. Porque corren tiempos en los que por culpa de la inflación, de la impresión masiva de dinero, es absolutamente prioritario que sepamos coger el control de nuestro dinero e invertirlo si queremos poder tener una vida tranquila, rica y plena. Porque sí, ya sé que hay mucha gente que dice que el dinero no te va a dar la felicidad, pero la realidad es que si no aprendes a cómo gestionar, ahorrar e invertir tu dinero, te pasarás 8 horas al día por lo menos trabajando para conseguir un dinero que se va a evaporar y que nunca te va a permitir tener un patrimonio y crear una renta que pueda algún día sustituir a tu trabajo y vivir gracias a tu patrimonio y a tus inversiones. Y esto es precisamente lo que te voy a enseñar yo hoy de manera gratuita. Todos estos puntos son los que vamos a ver en los próximos 40-45 minutitos que vamos a estar aquí juntos y que espero que puedas coger papel, boli, evitar distracciones y tomar notas, porque lo que vas a aprender tiene el potencial de cambiarte la vida y ya se lo ha cambiado a miles de personas que han podido aprender lo que yo hoy gratis te voy a contar aquí. Así que empezamos. Lo primero que vamos a ver es las bases de las finanzas personales. Vamos a ver cómo identificar nuestro punto de partida, calcular nuestro patrimonio y otros datos clave para saber cómo estamos hoy con el objetivo de crear la vida de los sueños del mañana. Porque si no sabemos nuestro punto de partida, no podremos llegar a ninguna parte. Para eso vamos a ver nuestra tasa de ahorro, nuestros objetivos económicos, y cuando tengamos todo esto claro, te voy a dar la regla de oro de las finanzas personales, que es cómo organizar tu patrimonio, cómo lo organizaría alguien que ya es rico, porque la clave para que te vaya bien en un negocio, para que te vaya bien con las finanzas, es aprender de alguien que ya ha conseguido esto, y hoy te lo voy a explicar. Y después de esto, después de explicarte cómo deberías estructurar tu dinero y tu patrimonio y tus ahorros, vamos a ver cuáles son los 5 mejores activos para invertir en este 2026. Y sí, ya sé que están pasando muchas cosas, la guerra de Irán, la guerra de Ucrania, toda la incertidumbre que hay, pero aún y así, hoy es un gran momento para invertir tu dinero y te lo voy a demostrar con datos y te voy a explicar exactamente en qué invierto yo y en qué puedes invertir tú, porque vamos a ver los tipos de carteras de inversión por volatilidad, por rentabilidad, para que aprendas cuál podría ser la más indicada para tu situación. Vamos a ver si ahora es buen momento, como te estaba diciendo, o no para invertir, y vamos a ver cómo, una vez que consigas planificarte, entender tu punto de partida, ahorrar e invertir durante unos cuantos años, ese dinero que vas a multiplicar de tu patrimonio, poder convertirlo en una renta que te permita dejar de trabajar o complementar tu pensión de jubilación. Y estos son solo algunas de las cosas que vas a ver que vas a poder hacer cuando cojas el control de tu dinero. Pero antes de empezar, ¿quién soy yo para poder decirte todo esto y por qué deberías escucharme, ¿no? Lo primero que me gustaría decirte es que nunca escuches a nadie a ciegas. Tú coge notas y solamente si algo te tiene sentido común, luego corrobóralo y entonces toma acción. No caigas nunca en estafas rápidas ni nada de esto. El dinero rápido no funciona y nada de esto es lo que vamos a ver aquí. Pero para presentarme, ¿no? He conseguido un patrimonio de más de 3 millones de euros, de los cuales 2 millones están invertidos en activos financieros como oro, renta variable y un poquito de Bitcoin, y también tengo más de 1 millón invertido en inmuebles. Aparte de esto, sigo invirtiendo todos los meses 20.000 euros de lo que me generan mis ingresos y mis negocios, ¿de acuerdo? Ayudo a más de 390.000 personas en YouTube a cambiar su vida financiera y además de esto soy el fundador del método Limbes, la mayor academia de finanzas personales que hay en habla hispana. Y hemos cambiado la vida a muchas personas que ya tienen el control de su dinero y ya están viendo crecer su patrimonio con seguridad. Vendí una empresa de marketing hace ya 4 años y todo esto me ha permitido ser libre financieramente y dedicarme a lo que me gusta, que es enseñar a otros a cómo coger el control del dinero para que nunca más sea un problema en su vida. También me formé como asesor financiero independiente y cuento con la titulación EIP, European Investment Practitioner. Bien, si esto te convence, quiero que entiendas y empecemos por las bases del todo, que es cómo funcionan las finanzas personales y el juego del dinero, porque funcionan de una manera totalmente sencilla, que luego tiene matices, complicaciones, pero las bases y las reglas son estas. Muy sencillo, es un diagrama en el que todo parte de un sueldo. La mayoría de nosotros tenemos bien un sueldo por nuestro trabajo, por cuenta ajena o por cuenta propia. Y ese sueldo, cada mes, tenemos varias decisiones que tomar. Mucho de ese dinero, desafortunadamente, toca que se vaya en gastos vitales, en alquiler, en comida, en viajes, en ropa, en ocio, un montón de cosas que algunas se puede prescindir del gasto y otras no tanto. Pero con lo que sobra de ese dinero, uno
puede, que es su ahorro, decidir dos cosas: comprar activos o comprar pasivos. Luego veremos muy bien esto de los activos y los pasivos y haremos distinciones entre unos y otros, pero básicamente los activos son aquellos que tú compras algo, se queda en tu patrimonio, se revaloriza, tu patrimonio crece y te puede generar rentas que pueden acabar sustituyendo tu sueldo y romper con la carrera de la rata. Esto es el objetivo de hoy: entender en qué activos debemos de invertir, cómo hacerlo con seguridad y cuáles son los mejores para tu situación. La mayoría de ellos son pues fondos de acciones, bienes inmuebles, materias primas, oro, Bitcoin o renta fija. Bien. Este diagrama lo vamos a ir explicando a lo largo de esta formación gratuita muy detalladamente y vas a ir hilando piezas. No quiero que te quedes más con él, pero lo que es absolutamente imprescindible es que podamos identificar muy bien nuestro punto de partida para luego tomar buenas acciones. En nuestro punto de partida hay tres cosas absolutamente claves: el patrimonio que tenemos actualmente, que ahora te voy a enseñar cómo calcularlo, la tasa de ahorro y los activos y pasivos. Vamos con el patrimonio actual. El patrimonio actual está compuesto de nuestros bienes y nuestras deudas, y uno debería de saber en todo momento, mes a mes, cuál es su patrimonio neto. ¿Qué quiere decir la palabra neto? Pues la palabra neto quiere decir que a los bienes hay que restarle el valor de las deudas que uno tiene. ¿Qué entraría dentro de los bienes? Pues todo lo que poseamos. Si, por ejemplo, poseemos un coche, entra dentro de los bienes. Si poseemos dinero en la cuenta del banco, entra dentro de los bienes. Si poseemos 20.000 euros en planes de acciones de jubilación, entra dentro de los bienes. Poseemos un cuadro valorado en 15.000 euros o un reloj valorado en 30.000, entraría dentro de los bienes. ¿Y qué entraría dentro de las deudas? Si, por ejemplo, tenemos dentro de los bienes una casa valorada en 600.000 euros, pero tenemos 300.000 euros de deuda, eso iría dentro de las deudas. ¿Y cómo calculamos nuestro patrimonio neto? Pues es muy sencillo. El total de bienes, la suma, menos las deudas. Y ese es tu patrimonio neto. Si tienes la casa de 600.000 menos las deudas de 300.000 de hipoteca, pues tu patrimonio neto sería de 300.000 euros. ¿Y por qué es importante entender tu patrimonio neto? Pues porque si uno no sabe dónde está, es imposible que sepa a dónde se puede dirigir. Y porque cuando uno empieza a controlar lo que tiene y lo que no tiene, acaba acumulando mucho más. Una vez que entendemos nuestro patrimonio neto, que es la clave de todo, y hacemos una buena tabla y lo diferenciamos por categorías, y me encantaría que si tienes papel y boli incluso tú empieces a apuntarlo, lo más importante, el segundo paso para identificar nuestro punto de partida, es calcular nuestra tasa de ahorro. La tasa de ahorro debemos calcularla haciendo un presupuesto. Y aquí hay gente que me dirá: bah, es que el presupuesto me da muchísima pereza. Bueno, lo puedo entender, pero es que sin el presupuesto no te va a ir bien y nunca te vas a sentir tranquilo ni vas a poder crear el plan para ser libre financieramente. En el presupuesto deberías tener dos tipos de casillas o columnas: la de ingresos y la de gastos. Y en ingresos meter todas tus fuentes de ingresos, en la de gastos los gastos, y ver dónde se te va el dinero y en qué puedes recortar que no te haga feliz, alguna suscripción que puedas quitar, etcétera, etcétera. Pero obviamente no va de recortar por recortar. Yo tengo la filosofía de que es mejor ganar más que recortar y por tanto subir por ahí la tasa de ahorro. Pero la tasa de ahorro en definitiva es que, por ejemplo, si ganas 2.000 euros y ahorras 400 euros al mes, tendrías una tasa de ahorro del 20%. De cada 2.000 euros que te entran, consigues guardar el 20% de ellos. Y si me preguntas: Javi, ¿cuál es una buena tasa de ahorro? Pues te diré que hay una regla de finanzas personales muy sencilla, que es la regla del 50-30-20, que quiere decir que podemos destinar un 50% de nuestros ingresos a costes fijos, como la vivienda, la educación, la sanidad, etcétera, etcétera, un 30% a variables como ocio, comida, ropa, y deberíamos intentar tener el objetivo de ahorrar un 20% de lo que nos entra cada mes. Ese es un buen guideline para empezar. Y finalmente deberíamos identificar nuestros activos y nuestros pasivos. ¿Qué son los activos? Lo que se revaloriza, no nos genera costes, o los ingresos que nos genera son superiores a los costes, y hace que nuestro patrimonio vaya creciendo y creciendo. Y un pasivo, aunque tenga cierto valor, es aquello que en lugar de poner dinero en nuestro patrimonio, nos lo quita. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿de acuerdo? El ejemplo más típico que hay para ver si algo es un activo o un pasivo, aunque esto es hay muchas interpretaciones para lo que es activo y pasivo, pero yo quiero que te quedes con lo que te voy a explicar del coche, es que cuando tú lo compras, por ejemplo, por 25.000 euros y lo estrenas, ese coche al poquito pasa a valer 20.000 euros. Y luego además tienes costes de mantenimiento, pues entre seguros, aceites, revisiones, ITV de 1.000, 1.500 euros al año, y aparte él se va depreciando, ¿no? Y eso hace pues que en 10, 20 años
de los 25.000 euros que te costó, el coche valga 12.000 y tú te hayas gastado otros 10.000 o 12.000 por el camino con los costes anuales y se te vaya quedando a cero tu patrimonio pese a que ese coche tenía cierto valor. En cambio, un activo, por ejemplo, los fondos indexados, que a mí tanto me gustan, pues esos 25.000 euros invertidos se revalorizarían año a año más o menos a un 10% anual compuesto y en esos 10 años pasarían a valer 67.000 euros. Esta es la diferencia clave entre un activo y un pasivo. El coche a los 10 años te hace perder los 25.000 euros entre la depreciación y los costes anuales y las inversiones hacen que se triplique tu dinero en solamente 10 años. Y así es como uno consigue acumular capital y hacerse rico de verdad y ganar tranquilidad financiera. Obviamente no quiero decir que uno no se pueda comprar un coche. Lo que quiero decir es que tiene que mirar muy bien entre tener activos y tener también pasivos que se revaloricen. Porque los activos no paran de trabajar por nosotros. Y luego veremos a ver cómo invertir en este tipo de fondos, cómo invertir en los mejores activos de inversión en 2026. Pero tú fíjate, del año 0 al 10 esos 25.000 euros se convierten en 67.000 y del año 10 al 20 esos 67.000 pasan a convertirse en 181.000 euros. Y de los 25.000 que tú habías puesto en 20 años pasas a tener 181.000 euros gracias a estructurar bien tu patrimonio y canalizar el ahorro en buenos activos de inversión, que es la auténtica clave. Y es que si no hacemos esto, si no conseguimos multiplicar nuestro patrimonio, vamos a tener una vida muy difícil, porque la inflación está alta. La inflación es la subida del coste de precio de todo lo que nos rodea. Un Dacia Sandero en 2016 valía 6.000 euros y en 2026 vale más de 13.000. Es decir, ha multiplicado por 2 su valor. Pero no solamente pasa con el Dacia Sandero, pasa con la cesta de la compra, pasa con todo lo que nos rodea. Con la vivienda es un descaro. Desde el 2021 el precio de la vivienda ha subido un 41% y los salarios han estado estancados en términos netos reales después de ajustar a la inflación y después de ajustar a las subidas de impuestos. Con esto lo que te quiero decir es que si tú no consigues ahorrar un poquito cada mes y canalizarlo con buenos activos de inversión que se multipliquen como lo que acabamos de ver y se multiplican por 3 más o menos de media cada década, tu poder adquisitivo va a menguar. Incluso aunque consigas ahorrar dinero, no vas a ahorrar al mismo ritmo como para compensar la subida de precios de las cosas que te rodean. Y es que la inflación es implacable. La inflación va a garantizarte que te empobrezcas si no inviertes. Y aquí tienes esta simulación con un 3% de inflación, que es cercano a lo que ha habido en los últimos 26 años en España, de cuánto van a valer las cosas cotidianas. Pues una cerveza pasará a valer 12 euros, una Coca-Cola 10, un menú en el McDonald's 40, un iPhone 4.700, un Volkswagen Golf 85.000 euros y un piso en Madrid 2 millones de euros en el 2050. Y te puedo garantizar una cosa. Si tienes entre 20 y 50 o 60 años, 20 años más los vas a vivir sí o sí o sí. Y por tanto, o empiezas a planificarte financieramente y hacer un plan para tu patrimonio y tus ahorros, o te vas a ver totalmente empobrecido porque tú mira vista atrás lo que costaban hace 20 años las casas, lo que costaba la educación, lo que costaban la comida y lo que costaba cualquier cosa y mira lo que cuesta hoy. Y los sueldos están estancados. El día de hace 20, 30 años subían mucho porque España era un país muy jovencito, veníamos de una dictadura y una explosión de productividad, pero hoy en día están estancados. Y el único objetivo que te va a garantizar vivir bien y pasar a ser de los que de verdad se benefician del sistema capitalista es acumular activos de inversión como los que vamos a ver después. Y esto, querido amigo o amiga, es lo único que hace que los ricos sean ricos. El trasladar el ahorro que tienen a capital y hacer que trabaje para ellos. Veamos en España cómo distribuye el patrimonio las familias en función del percentil de riqueza, ¿vale? De izquierda a derecha tendríamos de las más pobres a las más ricas. Pues bien, las familias más pobres tienen la mayoría de su dinero en cuentas del banco sin remunerar, la línea morada, y en vivienda principal. A medida que nos vamos al top 50 de riqueza, tienen menos dinero en la cuenta del banco y más en su vivienda principal. Y a medida que nos vamos a la derecha del todo, vemos que las familias ricas de verdad, las que tienen la pela, tienen el dinero invertido, o bien en negocios o bien en valores cotizados, que quiere decir acciones, fondos de inversión, ETFs, planes de pensiones. Y es que las familias ricas saben y se han hecho ricas porque la única manera de acumular patrimonio de verdad
es, y no hay otra forma, de verdad te lo digo, de cambiar tus euros o dólares por estos 5 activos que vamos a ver hoy y que se revalorizan, multiplican su valor y te acaban generando rentas para incluso sustituir tu trabajo por lo que te generan las inversiones. Y es que no hay más, amigos. Estas son las bases de las reglas de las finanzas personales. Y es que invertir es imprescindible y es pasar de ser un consumidor, donde me entra el dinero y me gasto todo, a ser propietario de lo que nos rodea y beneficiarnos del sistema capitalista y del gasto de otras personas. Y si me gustaría que te quedes con algo de esta clase, es por qué deberías de invertir, ¿vale? En primer lugar, es porque invertir va a conseguir que consigas tus objetivos económicos muchísimo más rápido que si no lo haces. Luego vamos a ejemplificar esto, ¿no? La diferencia entre ahorrar sin invertir y invertir. Invertir va a permitir que puedas pagar la universidad que quieras a tus hijos, regalarles una entrada para una vivienda, luego lo vamos a ver. Va a permitir que les puedas regalar un coche, que tú vivas tranquilo y puedas dejar tu sueldo y tu trabajo durante unos años porque tienes un colchón que te genera rentas y que te da tranquilidad hasta que buscas al siguiente paso. Te va a permitir crear una pensión alternativa a la del Estado, que no sé si has visto las noticias, pero Dinamarca, que es un país con finanzas públicas mucho más sólidas que las de españoles, ya ha pasado la edad de jubilación a los 70, pues si no quieres que un Estado de aquí a 10 años te diga, oye, no, Manolito, que tú a los 65 no, a los 70, y pasado mañana igual a los 72, y lo que te hemos dicho que te íbamos a pagar va a ser menos, porque las cuentas públicas en España están quebradas por las pensiones. Pues tener tu cartera de inversiones te permite crear una renta que sustituye tu trabajo y te permita jubilarte joven, cuando aún puedes disfrutar de la vida, ¿no? Y en definitiva, invertir te permite ver cómo tu dinero se va multiplicando con seguridad con el paso de los tiempos y cambias algo que es el euro y el dólar, que se pierden todo su poder adquisitivo con el tiempo, por algo que sí que crece. Hay distintos activos en los que uno puede invertir. Están los de los activos humanos y los activos económicos, ¿vale? Los activos humanos son aquellos que nos hacen más valiosos y nos permiten ganar más dinero, lo cual está muy bien. Sería mejorar como profesional en tu trabajo, hacer más contactos, ganar experiencia laboral y formarte y adquirir habilidades personales y profesionales. Warren Buffett siempre dice que la mejor inversión que uno puede hacer es en uno mismo. Mejorar sus habilidades le permite ganar más dinero, ahorrar más, vivir mejor e invertir más y multiplicar aún más su capital. Pero yo en esto no puedo ayudarte tanto. En lo que sí que puedo ayudarte, y toda la parte de la masterclass que vamos a ver ahora se centra en esto, es en los distintos tipos de capital económico o activos financieros que hay. Vamos a ver el inmobiliario, vamos a ver invertir en renta variable a través de acciones, vamos a ver invertir en renta fija, vamos a ver cómo invertir en oro y cómo invertir en Bitcoin. Y cómo estos activos funcionan para cada tipo de escenario y cómo en función de tus objetivos puedes combinarlos para crear una cartera de inversión que se ajuste a tus necesidades. Que esta es la clave, que sea ajustada a tu persona. Recuerda que las finanzas personales son personales y uno debe hacer lo que es mejor para él, no copiar lo que ve en internet de alguien que está haciendo X o Y estrategia porque esa puede funcionar para él, pero no para ti. Así que, ahora sí, vamos a ver juntos los 5 activos que van a multiplicar tu dinero con seguridad. Bien. La inversión inmobiliaria, el favorito de todos los españoles. La mayoría de españoles tienen todos sus ahorros en su vivienda principal. Pero ojo, porque esto es ahorrar, no invertir. Yo hablo de invertir en inmobiliario cuando compras una vivienda y la pones en alquiler para que te genere renta, se pague la hipoteca y te genere beneficio mes a mes. La inversión inmobiliaria tiene algunos pros y algunos contras que no me gustan, ¿vale? Como pro, el apalancamiento, cuando uno compra un inmueble con hipoteca y lo financia, por ejemplo, da el 30% y le dan un 70% o da el 20% y le dan el 80% restante, es un apalancamiento de por 5, ¿no? Entonces, con poquito dinero, entre comillas, estás controlando un activo muy grande que cuando se revaloriza, tú te llevas el 100% de la revalorización habiendo puesto solo el 20% del beneficio, siempre y cuando puedas pagar la hipoteca mes a mes e ir amortizando. Lo bueno también es que te puede generar rentas y además te protege contra la inflación. La vivienda más o menos se ha revalorizado como la inflación y un par de puntos más anuales. Pero el problema es que mucha gente no puede invertir en vivienda porque está tan cara que se ha subido muchísimo de precio y entre que tienes que dar el 20% de entrada más el 10% de gastos más todo lo que se va por el camino, pues mucha gente no llega nunca a poder tener una casa en propiedad y esto es un gran problema, ¿no? Aparte de esto, el problema cuando compra una vivienda por su precio es que pone todos los huevos en la misma cesta. Normalmente suele trabajar pues a las afueras de Barcelona, por ejemplo en Martorell, y compra un piso en Martorell y trabaja en la fábrica de Martorell. ¿Y qué pasa si la fábrica de Martorell quiebra y la zona
mengua económicamente, pues lo que pasa es que no solo él no va a poder pagar la hipoteca, sino que además todas las viviendas de esa zona, porque había una fábrica muy grande que daba un gran trabajo a esa zona, van a bajar de precio y resulta que su patrimonio pues se hunde con él y ya tenía todos los huevos en la misma cesta y le ha salido mal. Además de esto, la inversión inmobiliaria o la haces muy bien o corres el riesgo de que te baje mucho la rentabilidad por todos los gastos ocultos que hay. Rotación de inquilinos, las inmobiliarias, el IBI, todas las tasas que están sacando, la regulación se puede ver en tu contra y eso hace que invertir en inmuebles no sea fácil ni sea para todo el mundo, pero no quiere decir que no sea una buena inversión, solo que es una inversión a la que la mayoría de la gente no puede acceder fácilmente. La inversión que a mí más me gusta de todas las que vamos a ver es la inversión en acciones, ¿vale? La inversión en acciones quiere decir comprar empresas que nos rodean y así que cuando tu amigo se compre el último Mac, pues tú te lleves un poquito de dinerito porque tú eres propietario en un pequeño porcentaje de Apple. O cuando un amigo tuyo pide un Burger King o tú, pues también estés gastando en un negocio que es en parte tuyo y que se va a revalorizar. La inversión en acciones, en renta variable, ha sido lo más rentable históricamente para multiplicar tu dinero y depende de las acciones o el índice que compres, que ahora te explicaré, puedes sacar entre un 7 y un 10-12% anual compuesto anualmente. Y esto lo que te va a permitir es beneficiarte del sistema capitalista. Cuando uno invierte en acciones, lo que hace es convertirse en empresario sin la necesidad de montar uno mismo la empresa, que es muy duro. Y invertir en acciones se puede invertir de 5 o 10 euros al mes. Y esto te va a permitir proteger tu capital y multiplicarlo con el tiempo. Una acción, como te decía, es la participación que tú tienes como accionista en una empresa. Y el valor de esa acción va a ir fluctuando por la oferta y la demanda en función de lo que el mercado quiera pagar por esa acción. El precio del valor no va a marcar lo que vale realmente una empresa. Una empresa puede valer mucho más de lo que la acción dice o mucho menos de lo que la acción dice. Y por supuesto, la cotización de la acción tampoco va en relación al precio. Hay empresas que su acción vale 400 euros y son menos valiosas que empresas cuya acción vale 50 euros. Esto es porque para saber el valor real de una empresa habría que multiplicar el número de acciones que hay en circulación por el valor de cada acción. Pero en definitiva, en acciones, para ganar dinero lo que necesitas es que las empresas en las que inviertes o los fondos en los que inviertes lo hagan bien, suban de valor y con ello tu dinero. Pero esa es la manera tradicional de invertir. Yo hoy te voy a hablar y te voy a enseñar sobre la inversión indexada pasiva, que no hace falta que seas un experto analizando negocios y que te va a permitir multiplicar tu capital con mucha seguridad. Lo que tienes que entender es que tradicionalmente hay tres maneras de invertir en bolsa. Las dos primeras no me gustan demasiado y la última es en la que yo invierto, en la que tengo más de 1,5 millones de euros invertido y en la que ayudo a todo el mundo y animo a que empiece a invertir, porque es la manera más segura de multiplicar tu dinero con seguridad. Pero bueno, vamos a ver las tres maneras que hay de invertir en acciones. La primera sería elegir empresas individuales. Esto es lo que ha hecho mucha gente, ¿no? Compro el Santander, compro el Telefónica, compro Tesla, la acción de moda, muchas veces sin saber en qué. La segunda sería comprar fondos de inversión, que un profesional gestiona el dinero de los demás y elige qué acciones cree que van a subir y cuáles van a bajar. Y la última es los ETFs o fondos de inversión de gestión pasiva indexada, que vamos a ver a continuación. ¿Por qué no me gusta invertir en acciones individuales? Bien, porque normalmente la gente compra por modas, ¿vale? Y compra lo que le dice su vecino, lo que le dice su amigo, lo que ha leído en el periódico y no sabe que muchas veces hay muchos intereses ocultos, las empresas pagan mucho dinero por salir publicitadas. Y además es muy difícil acertar qué acción va a ser la ganadora de la próxima década, porque la gente tiende a invertir por modas, compra lo que ya ha subido sin entender que la mayor revalorización ya se ha dado en el pasado y a futuro no se va a dar en esa acción concreta y posiblemente se dé en otro, porque el mercado siempre va por delante y descuenta lo que se conoce como expectativas. Entonces, cuando tú ya has oído hablar de ella, probablemente toda la subida ya se haya dado. Y es que además hay estudios donde se ha visto que el 80% de todas las acciones que salen a cotizar a bolsa no obtienen retornos positivos. Y esto hace muy difícil para una persona normal, cualquiera, que pueda acertar la empresa que va a comprar y que le genere beneficios. Para solventar esto, hace ya muchísimos años, salieron lo que se conoce como los fondos de inversión de gestión activa, donde un banco principalmente crea una bolsa, por así decirlo, y pide dinero a sus clientes y le dice, oye, mete dinero en esta bolsa, en este fondo, que yo voy a poner aquí muy listo, con traje y corbata, a que gestione este dinero por ti y empieza a comprar y vender acciones para que se revaloricen y todos ganemos dinero. Y nosotros nos vamos a llevar una comisión anual del dinero que gestionemos.
Pero el problema es que se ha visto que estos fondos de inversión no suelen ser muy rentables a largo plazo. Se ha visto que el 95% de ellos son menos rentables que las opciones que después vamos a ver a través de gestión pasiva indexada. Y además cobran de comisiones entre el 0,5 y el 2,5% anual del dinero que les das para que inviertan, ganen o pierdan. Y se han visto casos en los que tras una década ha ganado más dinero el gestor de las comisiones de lo que ha retornado en interés a sus accionistas. Aquí me han llegado, por desgracia, centenares de casos de gente que ha contratado productos de bancos, pues planes de pensiones, fondos de inversión, y han tenido 10, 15, 20 años el dinero ahí con un 2, 3% anual, 4%, que es apenas la inflación, cuando podrían haber estado multiplicando su dinero por 3 cada década con buenos productos de inversión. Y es que, como te decía, las contras principales de los activos de los fondos de inversión son que tienen comisiones muy altas, que no las justifican porque no te dan valor en forma de rentabilidad. Cuesta mucho escoger qué fondo de inversión lo va a hacer bien y se ha demostrado en los estudios que los bancos tienden a sacar muchísimos fondos para que, por suerte, muchas veces alguno va bien, entra el dinero ahí y borran todos los otros que no han ido bien, dejando el sesgo del superviviente. Y esto pues es algo que debería ser ilegal, pero que no sé por qué muy bien no obligan a los bancos a tener una especie de cementerio de fondos donde se vean los que hay y los que ha habido en el pasado, y así tú puedas ver de uno que les va bien, cuántos ha habido que les va mal, y que veas que probablemente el que les ha ido bien sea incluso por suerte. Y es que se ha visto históricamente que los fondos que han ido bien en una década no tienden a ir bien en la década siguiente, dando a entender que la mayoría de las veces es o bien por suerte o bien porque el humano, el gestor que lo gestionaba, ha conseguido entender bien las variables de una década, pero no entiende bien las variables de la siguiente década y por tanto acaba perdiendo el dinero. En 1970, para solventar este problema que había en la industria, donde los gestores de los fondos de inversión ganaban muchísimo dinero y los partícipes no, John Bogle, el fundador de Vanguard, creó lo que se llaman como los fondos indexados, de gestión pasiva, que replican índices. Y me dirás, Javi, para un momentito ahí, ¿qué quiere decir esto? Pues esto, querido amigo, es la gran bendición que tenemos los ahorradores como tú y como yo para lanzarnos a invertir. Porque como funcionan estos fondos de gestión pasiva indexados es que en lugar de que haya un humano, bueno, un equipo muy grande de humanos con sueldos muy altos y comisiones muy altas, diciendo yo creo que esta empresa y esta la van a hacer bien y esta otra no, y por tanto me pongo en largo y en corto de estas, los fondos indexados simplemente replican rankings de empresas. Por ejemplo, el S&P 500, las 500 empresas más grandes con sede en Estados Unidos. Pues se coge un ranking, se ordenan de mayor a menor valor en bolsa las 500 empresas y este ranking es dinámico, ¿de acuerdo? Y entonces, si una empresa lo empieza a hacer muy bien y pasa de las 600 a la 500, entra en el ranking. Si una empresa que era espectacular pero le empieza a ir peor, pues va bajando puestos en el ranking hasta que si pasa de las 500 sale del ranking y la sustituye otra. Y se ordenan las empresas en el ranking proporcionalmente por la capitalización o el valor que tienen, que era lo que te he explicado antes de el número de acciones que tiene una empresa emitidas por el valor de cada acción. Y así lo que uno consigue es invertir en esas 500 empresas más grandes del mundo de manera dinámica. Si una crece, invierte más, si una decrece, inviertes menos hasta que puedes expulsarla, van siendo sustituidas por otra, y esta lógica de inversión lo que te permite es no tener que acertar cuáles van a ir bien y cuáles van a ir mal, porque simplemente replicando el movimiento de las empresas se ha estudiado históricamente que se obtiene más de un 10% de rentabilidad anual compuesta. Y lo bueno es que esto no es como los fondos de los bancos, que se quitan y salen y se borran los malos. Tú esto puedes hacer un track record y ver en los últimos 150 años qué ha pasado con ellos. Y lo que ha pasado es alucinante. Bien, fondos de gestión pasiva lo hay tanto de países como de geografías completas. Tú puedes invertir en el S&P 500, en el MSCI World, que es en los países desarrollados, o incluso en el MSCI All Country World Index, que invierte en todos los países del mundo. Y con los fondos indexados consigues llevarte el crecimiento de la economía mundial a tu bolsillo y tu patrimonio. Además, también hay fondos indexados a sectores concretos como pueden ser las tecnológicas, como el Nasdaq 100, que ha dado más de un 15% de rentabilidad anual compuesta en los últimos 10 años. Y lo que consigues con el fondo indexado es que en lugar de tú tener que ser un muy ávido inversor y muy habilidoso y tener que comprar una acción concreta que no sabes si va a subir o bajar, compras todo ese ranking y te garantizas este 10% anual. Y lo que se ha visto con los fondos indexados, además, es que se van limpiando y década a década ni siquiera las top 5 empresas son las mismas. Se van sustituyendo unas a otras porque esa es la magia del sistema capitalista, que las empresas se reemplazan porque hay más innovación.
Pero como tú lo que haces es cambiar el dinero de una a otra cuando va subiendo, hay rentabilidad. Si hubieras escogido una del top de ahora y desaparece, en cambio perderías tu patrimonio. Por tanto, el cara a cara de fondos activos contra fondos indexados queda de esta manera. Los fondos activos tratan de adivinar qué empresas van a crecer y cuáles no, mientras que los indexados reflejan el ranking de empresas del índice. Los activos necesitan muchos gestores con sueldos caros para intentar adivinar cuáles van a subir y cuáles van a bajar, y los indexados no necesitan gestores, y esto permite que las comisiones de los fondos indexados vayan del 0,06 al 0,20% anual y hayan demostrado sostenidamente dar entre un 7 y un 10% anual durante más de 100 años. Y en cambio los fondos activos tienden a desaparecer cada 10 años. Es decir, la diferencia es abismal. La gestión pasiva es en definitiva una apuesta segura a largo plazo, porque crecen y se ha visto que han crecido a pasar de guerras mundiales, de pandemias, de burbujas, de crisis financieras, y nunca jamás un inversor que hubiera comprado un fondo indexado, por ejemplo el S&P 500, en un periodo de 15 años hubiera perdido dinero. La rentabilidad, que a lo mejor te suena poco, un 10% anual, es abismal, porque por ejemplo 300 euros durante 20 años invertidos al mes, ¿no? Vas haciendo cada mes con tu ahorrito este que hablamos, el 20%, 300 euritos cada mes, acumularías 229.000 euros, de los cuales tú apenas hubieras puesto 70.000. Y los índices, aunque no suben verticalmente como una cuenta remunerada y tienen volatilidad, han demostrado recuperarse siempre ante las incertidumbres, las crisis o las quiebras económicas que ha habido a nivel mundial. Cuando yo explico todo esto, mucha gente me dice: Javi, esto suena demasiado bonito para ser verdad, ¿no? Y yo siempre digo: mira, a mí me gusta explicar las cosas con datos. Y por eso hay 3 preguntas que siempre me han hecho y que quiero resolverte hoy para que veas si realmente esto es tan bonito como te lo cuento o no, ¿vale? Lo primero es si esto es seguro a largo plazo. Bien, la diferencia entre invertir y especular te va a dar la seguridad a largo plazo. Cuando uno invierte para mantener sus inversiones al menos 5 años, tiene un montón de posibilidades de que gane dinero. De hecho, quiero mostrarte una cosa. En la barra de la izquierda tienes la probabilidad que tienes de tener pérdidas si inviertes en un año en un fondo indexado. Bien, si tú inviertes a 1 de enero y vendes a 12 de diciembre, la probabilidad de que perdieses dinero es de un 40%. Si en lugar de un año mantienes esa inversión durante 3 años, bajaría ya al 30%. Si lo mantienes 5 años, bajaría al 10%, y si lo mantienes más de 15 años, bajaría al 0%. Lo vemos en la tabla de la derecha. Hemos visto los siguientes periodos en los que mantienen las acciones de 1926 a 1997, ¿de acuerdo? Y hemos sacado pues cuál sería el peor periodo y el mejor periodo. Digamos, ¿no? La franja que tú mantienes, si es de un año, pues el peor año que ha habido las bolsas ha sido bastante malo, de un 43%, el mejor ha sido un 53%. Si te vas a 5 años, el periodo de 5 años hubieras perdido un 12% de dinero, en el mejor hubieras ganado un 23% anual. En un periodo de 10 años, el mejor periodo de 10 años anualizado hubiera sido un 20% anual y de una pérdida del solo 0,9%. En 15 años, la peor rentabilidad hubiera sido del 0,6% anual y en 15 años del 18%. En 20, la mejor rentabilidad hubiera sido un 17% anual y de un más 3% en el peor de los casos. Y en 25 años, el peor periodo de 25 años, que fue precisamente del 26 a prácticamente el 51, es decir, se vivió la Segunda Guerra Mundial, aún y así hubo un 5,9% de rentabilidad anualizada, lo cual es increíble, y en el mejor periodo de 25 años subió un 14%. Por tanto, como ves, invertir es seguro. Sí, letra pequeña, siempre y cuando mantengas al menos 5 o 10 años tus inversiones. Pero aquí somos inversores a largo plazo. Otra pregunta que se me hace es si es buena idea invertir cuando el mercado está subiendo. Ahora no está en máximos históricos, está un poquito por debajo, pero aún y así a todo el mundo le da mucho miedo cuando está cerca de máximos históricos, y esto está totalmente infundado. JP Morgan hace un análisis trimestral que se llama Guide to Markets, que está disponible en su página web, en la que estudió desde el inicio del S&P 500 si es más rentable invertir un día cualquiera o cuando el mercado está en máximos históricos. Y salió que era mejor invertir cuando el mercado está en máximos históricos. ¿Y sabes por qué? Pues muy sencillo, porque el 70% de los años el mercado tiende a subir. Y por tanto, por pura estadística o probabilidad, es más rentable que cuanto antes empieces a invertir, antes empieza a crecer y a multiplicarse
tu dinero. Y otra de las dudas que hay, especialmente ahora con la triste guerra que hay entre Rusia y Ucrania, Irán, Israel y Estados Unidos, es si es inteligente invertir cuando el mundo está en guerra, ¿no? Pues bien, he querido aquí reflejar las distintas guerras históricas que ha habido y el patrón es muy claro. A 5 años desde el comienzo de cualquiera de las últimas 11 grandes guerras que ha habido, el retorno ha sido positivo. Y es que al final la guerra es muy fea, muere muchísima gente, pero la guerra requiere de que la economía siga viva, de que se imprima dinero, de que las empresas sigan siendo rentables. Y la realidad es que el mundo se acaba recomponiendo y las empresas acaban ganando más dinero incluso que antes de las guerras. Ahí tienes desde la Segunda Guerra Mundial hasta la guerra actual, qué es lo que ha ocurrido tras 5 años y el tiempo que ha tardado en recuperarse. Cuando más tardó en recuperarse fue en los 70, en una guerra muy distinta a la actual, donde Estados Unidos no podía importar petróleo, hubo sequía de petróleo en todo el mundo y se juntó además con un periodo de inflación muy alta y otros factores macroeconómicos. Pero aún así, tras 5 y 7 años, se recuperó la bolsa. Incluso en la Segunda Guerra Mundial, también la bolsa se recuperó y siguió marcando máximos históricos. Lo único que es seguro es que la inflación va a seguir subiendo, tu poder de compra va a ir perdiendo y si no inviertes, porque ya ves que incluso en estos tipos de escenarios es seguro invertir, tú cada vez vas a ser más pobre y va a pasar lo que siempre pasa, pan y circo, que a la gente la entretienen en los telediarios con las guerras, con los conflictos, con las pandemias, siguen sin invertir, la guerra pasa, todo sube de precio porque las guerras son inflacionarias, tiende a subir de precio todo y tu dinero sigue en el banco muerto de risa, perdiendo el poder adquisitivo que se hubiera multiplicado si hubieras decidido invertir. Y sí, al principio de las guerras hay pequeñas caídas como la que ya se ha vivido, pero posteriormente a ellas vemos que se tiende a subir y a recuperar. De hecho, ahora creo que es un muy buen momento para aprovechar esto. Y es que invertir no va de acertar con el timing, va de comprar buenos activos como los fondos indexados y esperar, porque si hubieses empezado en 2007 y te hubieras comido la gran crisis financiera que cayó la bolsa un 40% en un solo año, el mundo parecía que iba a quebrar, pues pese a empezar en ese momento y comerte inmediatamente después la bajada, hoy en día, si hubieras invertido 10.000 euros en ese momento, los hubieras multiplicado hasta 74.000 euros, consiguiendo un retorno anual del 12,26%. Fíjate, eso es incluso si tienes la peor de las suertes si empiezas en ese momento y se desploman las bolsas, cosa que ahora no tiene ninguna pinta de que vaya a pasar. Bien, hasta aquí hemos visto el inmobiliario, hemos visto por qué es una buena opción si tienes muchísimo capital y acceso a crédito, pero es importante diversificar. Hemos visto la inversión en acciones y por qué es tan clave, porque una de las cosas es que puedes invertir de 10 euros al mes y automatizar todo con fondos indexados y entonces canalizar tu ahorro y ver cómo se va revalorizando y multiplicando. Ya lo has visto aquí, se ha multiplicado por 7 en apenas menos de 20 años y tiende a multiplicarse más o menos por 3 cada década, pero hay más activos que cada uno cumple con una función y que cada uno brilla en un momento u otro. Y quedarse con uno solo de ellos suele ser un error. El tercer activo, y uno de los que más me gustan junto con la renta variable, es el oro. El oro lo vas a entender más fácilmente, porque lleva entre nosotros 5.000 años y ha conseguido mantener el poder adquisitivo de todas las familias que atesoraban parte de su riqueza en oro. Ha multiplicado por 8 su valor en los últimos 20 años y ha sido el activo más rentable de los últimos, desde el año 2000, Se puede invertir con NTFs, igual de gestión pasiva, no hace falta comprar monedas de oro y guardarlas debajo del colchón. Y sobre todo lo más interesante del oro es que funciona muy bien como contrapeso a la renta variable. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? La clave de tener una cartera de inversión es que funcionen muy bien los distintos activos, pero si funciona muy bien cuando al otro le va mal, funciona mejor aún como conjunto porque conseguimos bajar la volatilidad o las fluctuaciones de la cartera. Ahora estamos en un muy buen momento para el oro porque estamos en un momento de mucha inflación y de guerras y el oro ha demostrado funcionar muy bien en épocas de conflictos bélicos. Ha multiplicado su valor anualmente en todas estas guerras y tiene pinta de que va a seguir protegiéndonos ante la incertidumbre. La combinación de renta variable y oro a mí me gusta muchísimo, pero para que entiendas bien cómo funciona el oro lo que hace es que te va a proteger de la devaluación de la divisa. Porque aunque un euro siempre será un euro, el poder de compra de ese euro va a ir decayendo y se ve muy bien con el ejemplo de las casas. En el año 2000, la casa media en España, en Madrid, costaba unos 122.000 euros de unos 100 metros cuadrados.
Bien, en el año 2028, en el año 2026, esa misma casa cuesta hoy en día 440.000. Es decir, ha multiplicado por más de 3 su precio en euros en 26 años. Pero si miramos su precio en oro, en el año 2000 necesitabas 11 kilos de oro y en el año 2026 necesitas solamente 3 kilos de oro. Es decir, en euros ha multiplicado por 3 y en oro ha dividido entre 3. Con esto lo que te quiere decir el oro es que lo que realmente ha bajado de valor no es la casa, sino el poder adquisitivo de los euros. Y que si tu ahorro lo canalizas en oro o en renta variable, esa casa a ti en 10 o 20 o 30 años te va a costar mucho más barata, porque tus activos van a crecer a más ritmo de lo que lo haga el precio de la vivienda. Y esa es la magia de invertir. Y este ejemplo me gusta mucho porque permite pasar muy bien visualmente qué es lo que ocurre cuando uno invierte. ¿Lo entiendes? Cambias tus euros y dólares que no valen un carajo por activos que se revalorizan a más ritmo de lo que lo hacen las cosas que tú consumes y gastas, y por tanto cuando inviertes sistemáticamente a lo largo de años, todo se vuelve más barato para ti, acumulas patrimonio y pasas a vivir una vida rica, libre y plena. Otro activo de inversión, aparte del oro, sería Bitcoin. Bitcoin para mí es la única criptomoneda que merece la pena. Ahora lleva 2 años de corrección y es habitual en los ciclos de Bitcoin subir durante 2-3 años agresivamente y luego corregir bastante. Aún así, la rentabilidad anualizada de Bitcoin ha sido una barbaridad, de prácticamente un 50% anual desde el 2010. Obviamente, no es comparable esto a la rentabilidad que vamos a ver en los próximos años en Bitcoin. Puede que se estabilice entre un 10 y un 15%. Aún así, es una rentabilidad muy interesante para protegerte de la inflación. A Bitcoin le llaman una especie de oro digital porque es muy escaso, igual que el oro. Solo hay 21 millones de Bitcoins en circulación, nunca va a haber más y funciona en la blockchain. La blockchain es pública, permite hacer transacciones y depende de que los mineros, que son pues gente que pone sus ordenadores a mantener esa base de datos que es la blockchain, pues simplemente validen las transacciones. Como esto está totalmente descentralizado en el mundo, no hay ningún político ni ningún gobierno que la pueda paralizar, revertir una transacción o quitarte tus Bitcoin. Y esto le hace que sea pues una especie de oro, pero más anónimo y más rápido y fácil de moverlo y de comerciar con él. Algo muy interesante para gente que vive en países que están cerca de sufrir guerras, vive en países socialcomunistas o vive pues en países donde su divisa pierde mucho valor y les interesa cambiarla rápido por Bitcoin para poder moverse libremente y trasladar su riqueza y protegerse de la inflación y de la devaluación de la divisa. Bitcoin me gusta mucho para muchas carteras, luego vamos a ver las distintas carteras, pero sí que es verdad que es una inversión bastante, digamos, volátil. No arriesgada, pero sí volátil. Como ves, tiene fluctuaciones muy grandes durante algunos años y por tanto no es para todos los inversores. Pero ahora está en un precio muy bueno de compra y creo que es importantísimo que te la estudies y que te la plantees, porque entrar al mismo precio que estuvo en 2023 me parece que es un muy buen punto de entrada y creo que se viene una década o 2 décadas con buenas rentabilidades en Bitcoin. El siguiente activo y último que vamos a ver hoy es la renta fija. La renta fija es deuda. El mundo se mueve en base a la deuda. De hecho, es más grande el mercado de deuda que el mercado de acciones. Hay muchísimos billones y billones en deuda. Y aquí entra la deuda de las empresas y la deuda de los estados. Igual has oído hablar de las letras del Tesoro españolas o los bonos o la prima de riesgo, ¿no?, que mide el riesgo de un país y en función de eso pues tiene que pagar más o menos por financiarse. Pero en definitiva la renta fija tiene distintas funciones. Cuando tú prestas dinero a un estado o a una empresa, él te lo devuelve al cabo del tiempo pactado y durante el tiempo te va pagando intereses y al final de ese periodo te devuelve el total del dinero. Lo bueno de la renta fija es que se puede invertir también con fondos indexados y esto te permite invertir en deuda de estados, que es muy segura, con muy poquito dinero al mes. La mayoría de vosotros tenéis los ahorros en cuentas de banco sin remunerar y hoy en día es posible con fondos monetarios o con buena renta fija a corto plazo obtener entre un 2 y un 2,5% anual en euros sin riesgo alguno y un 4% en dólares sin ningún riesgo. Todo esto sin asumir volatilidad y en cambio los españoles tienen billones de euros parados en sus grandes bancos, Santander, La Caixa, BBVA, que no dan nada, solo te cobran comisiones y podrían estar sacando para sus ahorros que no están invertidos del fondo de emergencia pues entre un 2 y un 4% anual sin ningún tipo de riesgo. Al final, estos son los principales activos. Hay más como materias primas que vemos en profundidad en otros momentos, pero los 5 principales activos son estos: renta variable, inmuebles, renta fija, oro y Bitcoin. Con la combinación adecuada de estos 5 tipos de activos
puedes conseguir rentabilidades muy altas con volatilidades muy controladas y conseguir tus objetivos mucho más rápido que si no inviertes. Y lo más importante, vas a garantizar tu poder adquisitivo y el día de mañana vas a poder vivir muy bien. Ahora voy a hacerte algunas simulaciones para que veas que con poquito dinero al mes o poco capital inicial puedes acumular grandes cantidades, ¿de acuerdo? Una cartera de inversión agresiva, ahora vamos a ver los distintos perfiles, vamos a ver gente que es más agresiva y entonces quiere más rentabilidad asumiendo un poquito más de volatilidad, gente que es más conservadora y quiere mucha rentabilidad pero con menos volatilidad, y gente más conservadora que igual ya ha hecho su patrimonio y lo único que quiere es conservarlo de la inflación. Pues bien, para todos estos perfiles vamos a ver carteras de inversión, ¿vale? Empezando con las agresivas, la opción tradicional clásica, que no es necesariamente la que más me gusta, es la que es 100% acciones a través de fondos de gestión pasiva. SP500, MSCI World, cualquiera que quieras, ¿no? Han dado entre un 7 y un 11% de rentabilidad y su caída máxima es del 45% en un año. Está increíble. Me gusta mucho, pero me gusta más combinando otros activos. Esta cartera, si puedes ahorrar 300 euros al mes a un 9% anual, que es totalmente factible con los fondos indexados, en 30 años acumulas 553.000, de los cuales tú apenas has puesto poco más de 100.000 euros. Es decir, multiplicas tu capital increíblemente y te creas un capital que es súper importante para vivir muy tranquilo el día de mañana. Hay otras carteras combinando, bien agresivas, pero que combinan Bitcoin, oro y fondos indexados y que haciendo rebalanceos anuales entre los distintos porcentajes que uno debe asignar a cada uno, que puede ser, por ejemplo, pues 80% o 70% fondos indexados, 15% oro y 10% Bitcoin más un 5% extra en liquidez, ¿no?, que te vas guardando para hacer los rebalanceos, ha dado entre un 9 y un 12% anual. Aquí la volatilidad cae solo hasta el 30% por el componente del oro y de la liquidez que luego usas para rebalancear. Y en definitiva es una cartera aún más completa, ¿no?, que la que es solo acciones, porque no depende solo del crecimiento de la economía mundial, porque cada activo brilla en un escenario distinto y cuando combinas estos activos distintos consigues una cartera que se beneficia de prácticamente todos los escenarios económicos, ¿no? Y esto es súper potente. Como ves, en las carteras de crecimiento son rentabilidades muy altas. 300 euros al mes durante 30 años a un 12% anual es 1.000.000 de euros. Es una barbaridad. Incluso aunque bajases a 20 años solo el periodo que vas a acumular, porque empiezas con 40, 45, te plantarías en tu jubilación con una cantidad inmensa de dinero, ¿no? Es alucinante, es la magia de invertir, ¿no? Pero para los que dicen, ostras, yo quiero invertir y multiplicar mi capital, pero no quiero ver caídas de hasta el 30%, pues hay carteras con un poquito menos de rentabilidad, pero con menos caída máxima, ¿no? La cartera tradicional de jubilación americana, 60% renta variable y 40% renta fija, ha dado entre un 6 y 8% anual y una caída solo máxima del 25%. Es decir, la caída máxima que tú has visto de tu capital ha sido del 25% y que luego se recupera, como hemos visto, ¿no? Pero fíjate, ya hemos bajado del 45% de 100% acciones al 25% en 60-40 para renta fija y renta variable. Otra cartera súper completa que me encanta, ¿no?, la All Weather, que se denomina así porque funciona en todos los escenarios económicos. Combina oro con renta fija, con renta variable y con materias primas y ha dado entre un 6 y un 8% anual. Y ojo, la caída máxima en un año ha sido de un 20% solamente, con lo que puedes dormir muy tranquilo y ese 7% en 30 años de 300 euros al mes es 368.000 euros. O sea, una barbaridad, ¿no? Y en carteras más conservadoras, porque aunque tú me digas, Javi, es que yo la volatilidad no la tolero, vale, pues entonces tienes que invertir de manera conservadora, pero no tienes que ahorrar sin invertir, porque si tú no toleras la volatilidad ni un poquito, lo que va a pasar es que sí, vas a tener tus ahorros en el banco y siempre vas a ver los mismos euros, no van a saber menos euros, pero esos euros cada vez van a comprar menos por la inflación. Entonces tienes que invertir y protegerte. Y hay carteras que combinando renta fija, oro y renta variable y subiendo los porcentajes grandes de renta fija y de oro y bajándolos de renta variable, pues te dan entre un 4 y un 5% anual que te permiten multiplicar tu dinero a menos ritmo que con las otras carteras, pero con caídas máximas súper controlados del 10 y del 15%. Y por tanto, pues te permiten estar tranquilo, ¿no? Como ves, estas son distintas opciones de carteras de inversión. A mí me gusta que cada uno termine de ajustarse la suya y jugando con los porcentajes adecuados. Pero en definitiva, la cartera de inversión perfecta lo que hace es combinar distintos tipos de fondos indexados y activos de inversión pasivos como ETFs, fondos de inversión pasivos, para buscar el máximo rendimiento con
la máxima seguridad que uno quiera tener, la mínima volatilidad. Y eso va muy en función al perfil de riesgo que uno tiene, que se calcula en función de cuándo necesitas el dinero, cuánta experiencia tienes con inversiones, si eres más adverso o no al riesgo, si en tu vida pues estás tranquilo si hay más incertidumbre, si tienes unos ingresos más estables, si tienes un colchón de emergencia más amplio, si ya tienes tu casa en propiedad, si estás más cerca o más lejos de la jubilación. Y todo eso te ayuda a calcular tu perfil de riesgo y a elegir una de las carteras anteriores que hemos visto. Y la clave de las carteras de inversión es que te acaban permitiendo vivir de las rentas. Y esto no es un escenario utópico, no, hay mucha gente, yo incluido, que ya sus carteras de inversión les pueden generar rentas y pueden sustituir sus ingresos activos de sus negocios o sus trabajos. Hay un estudio, que es el Trinity Studio, que se hizo en este último siglo y se vio que uno podía retirar el 4% de las inversiones que tuviese, del valor de sus inversiones, y dejar el otro 96% invertido y que su dinero no se acabase nunca, gracias a una buena cartera de inversión, ¿vale? Y es que para, por ejemplo, crear una cartera de 310.000 euros con que te genere una renta de 1.000 euros al mes, pues sería muy fácil llegar a ella con tiempo y con paciencia, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, empiezas en el año 1 invirtiendo 300 euros al mes, en el año 20 acumulas, gracias al interés compuesto, 158.000 euros, y si ese año decides pausar y dejarlo crecer otros 10 años porque dejas tu dinero invertido para que se beneficie de interés compuesto, en el año 30 llegarías a los 310.000 euros que te comento, que luego podrías retirar el 4% de ellos y tener 1.000 euros mensuales que complementen tu pensión. No hace falta tener 30 años por delante. Si tienes una cartera un poquito más agresiva, con un poquito más de rentabilidad, como la que vemos en la izquierda, en la que aportas 400 euros al mes y a un 12% de rentabilidad anual compuesta, una cartera agresiva podría ser adecuado conseguirlo con ETFs a lo mejor sectoriales, un poquito de oro, renta variable, un poquito de Bitcoin, y los mantienes durante 21 años, acumularías 455.000 euros que después te generarían 18.000 euros anuales de renta vitalicia por la regla del 4%. Es decir, tendrías prácticamente 1.500 euros al mes de complemento a tu pensión, empezando a los 40 y acabando a los 61 de invertir. Como ves, nunca es tarde, y si eres un poquito más mayor, en general también tendrás un poquito más de tasa de ahorro o más capital inicial, y los números pueden salir aún mejor. Aquí hay distintas simulaciones en función de la rentabilidad y esto ya va a ir en función a la volatilidad que tú quieras asumir. Lo importante, y si te tienes que quedar algo sí o sí del día de hoy, es que entiendas muy bien la diferencia entre invertir y ahorrar. En la tabla de la izquierda, durante 20 años, pues una persona media española trabajadora consigue con mucho esfuerzo ahorrar 300 euros al mes. Y cuando acaban los 20 años, él ve que tiene en el banco 72.000 euros. Pero ¿cuál es su disgusto cuando se quiere comprar algo y se da cuenta que esos 72.000 euros realmente tienen un poder de compra de solamente 58.000 euros si lo comparamos con hace 20 años? En cambio, el inversor, con un 7% de rentabilidad, que hemos visto que con una 60-40 con muy poquita volatilidad lo podríamos llegar a tener, va a tener, en vez de 72.000, 158.000 euros en el banco, que le van a permitir comprar infinitamente más cosas que las que iba a poder comprar con los 58.000. Y esto, querido amigo o amiga, es la principal diferencia entre ahorrar e invertir y entre tener una vida donde el estrés económico es real, donde cuesta llegar a fin de mes, cuesta ahorrar, pero lo haces como un jabato, pero ese dinero luego no va a ningún sitio y cada vez todo es más caro, o creas tu plan de inversión, inviertes y subes en ascensor por la vida y te das cuenta que tu poder adquisitivo se ha multiplicado, que tu segunda residencia ya está al alcance de tu mano, que ayudar a tus hijos está al alcance de tu mano, que jubilarte es cuando tú decides, o simplemente puedes vivir tranquilo, con más lujos, gastar más y vivir mucho mejor sin presión económica. Y es que la inversión sirve para todo. Te puede ayudar a comprarte el coche de tus sueños, a pagar la boda que realmente quieres, a comprarte una segunda residencia o simplemente a rentabilizar tus ahorros y vivir sin ansiedad económica. También te sirve para ahorrar mucho más rápido para la compra de tu vivienda, porque muchos jóvenes empiezan a ahorrar y suben más ritmo la vivienda de lo que ellos pueden ahorrar, y si en vez de ahorrar simplemente invirtiesen, sus ahorros subirían más rápido que la vivienda y podrían comprarse su casa. Realmente ahorrar es la única alternativa que hay para asegurar tu jubilación, para tu pensión y para evitar perder tus ahorros.
con todo lo que te he enseñado hoy, espero que estés listo para dar el paso y decir, es el momento de invertir con seguridad, aprender bien a cómo combinar los activos, crear la cartera de inversión que se ajuste a tus necesidades y ver cómo por fin tus ahorros empiezan a crecer con seguridad, entiendes lo que haces, no te da miedo la volatilidad y te beneficias por fin del sistema capitalista. Si con lo que has aprendido ya puedes tomar acción, te felicito. Si te gustaría que te acompañase personalmente a crear tu plan, tu cartera y que te planifiques financieramente y que llegues lo antes posible a tus objetivos y te enseño todo uno a uno, quiero presentarte algo. Me gustaría enseñarte mi programa insignia, Método Limbes. En Método Limbes trabajamos de una manera híbrida. No es una formación, no es un cursillo online sin más. Es una parte de acompañamiento personalizado a través de consultoría y soporte uno a uno y formación práctica para que interiorices todos los conceptos, los distintos activos de inversión, todo lo relacionado con las finanzas personales y el dinero nunca más vuelva a ser un problema en tu vida. La parte formativa práctica está compuesta de 4 bonus que son los siguientes y están pensados para que nada te frene. El primero de ellos, planificación financiera, finanzas personales y objetivos de vida. Aquí vamos a ver cómo planificarnos financieramente, activos, pasivos, deuda, la regla del 4%, cómo calcular el dinero que vamos a necesitar en la jubilación para saber cuánto nos va a quedar de pensión pública y cuánto tenemos que compaginar con nuestra renta de nuestras inversiones. Vemos las mejores cuentas, los mejores bancos, las mejores tarjetas. Vemos absolutamente todo lo relacionado con la planificación financiera, desde testamentos, herencias, todo lo bajamos para que puedas planificarte financieramente y ver cómo de verdad con una buena cartera de inversión, que luego vamos a ver cómo crearla, puedas llegar a una vida mucho más rica de la que te imaginabas que podías tener. En el módulo 2 te enseñamos los 5 principales tipos de activos de inversión: renta fija, oro, Bitcoin, inmuebles y renta variable, en profundidad de 0 a 100, para que los domines, los entiendas y en el módulo 3 puedas aprender a crear una cartera personalizada en función a la planificación que hemos hecho en el módulo 1 y lo que hemos aprendido para conectar esos objetivos con nuestra situación y llegar lo más rápido posible con nuestra cartera de inversión. Y en el módulo 4 aprendemos a automatizar todo esto para que tu estrategia de inversión sea rentable, sea automatizada y no te lleve más que unos minutos al año entrar en tu cuenta y ver cómo vas subiendo las inversiones que haces. Como te decía, esta es la parte formativa, pero no es la más importante, porque lo más importante es la parte de acompañamiento. Por eso, aparte de la parte formativa, hay una serie de bonus orientadas a que nada te frene. El primero de ellos, donde se incluye toda esta parte de acompañamiento y esta parte práctica, consta de varios bloques principales. El primero de ellos, acompañamiento por tu tutor financiero experto, que en el equipo estamos yo y otros compañeros que son expertos de banca privada que luego vas a ver, que se estructura en 3 llamadas individuales a través de videollamada. Primera llamada, te conocemos, te hacemos un montón de preguntas, te ayudamos a hacer tu presupuesto, te ayudamos a planificarte, te ayudamos a ver hasta dónde puedes llegar, ¿no?, con tu punto de partida, qué puedes optimizar de ingresos, de gastos. Segunda llamada, creamos el plan, te explicamos, ¿no?, juntos cómo funcionan los distintos activos, que los entiendas y cómo pueden casar con tu plan financiero que hemos ido viendo en la primera llamada. Y en la tercera llamada te ayudamos a que elijas la cartera de inversión que se ajusta a tus necesidades con todo lo que hemos aprendido. Son 3 llamadas individuales destinadas para que nada te frene, con un tiempo bastante amplio para escucharnos, conocernos, con empatía, con sensibilidad y con la dirección clara de que al acabar la tercera llamada puedas implementar todo y te podamos ayudar a implementarlo. Si esto fuera poco, este bonus de soporte y acompañamiento tiene más maneras de ayudarte y de acompañarte. La siguiente sería semanalmente, de manera grupal, una llamada conmigo y con miembros de mi equipo, donde podemos resolver dudas en grupo con otros compañeros. Además de esto, soporte privado ilimitado por correo conmigo y mi equipo para resolver dudas que te hayan podido quedar de la llamada grupal, de las llamadas individuales o de cuando vayas avanzando con los módulos formativos. Y estos 3 bloques, piensa que son un círculo que se cierra y que es súper completo, porque tendrías las llamadas grupales semanales, las 3 videollamadas individuales y luego todo el soporte ilimitado por correo para cualquier duda de la implementación, de los activos, de tu plan, de absolutamente todo lo que necesites. Y aparte de esto, se te da acceso a una comunidad de inversores donde ya hay más de 3.000 inversores, donde cada semana debatimos cosas del mercado, de los activos, de fondos de inversión concretos, de planes de pensión concretos, y tú puedes leer públicamente lo que preguntan otros compañeros o hacer tus dudas propias.
Y aparte de esto, por si fuera poco, como la deuda es una parte muy importante en la vida de las personas, te damos una llamada gratuita con nuestro broker hipotecario Aqueos, donde vamos a ver si se puede mejorar tu hipoteca, subrogar, si te merece la pena contratar otra o qué hipoteca te podrías permitir, para qué casa podrías comprarte, ¿no? El bonus de acompañamiento es una pasada, la verdad. O sea, es el core del programa, es el core de nuestra oferta, es lo que hace que Método Limber sea caso de éxito tras caso de éxito, ¿no? Que a la gente nada le frene. Porque no te quedas solo en ningún momento y porque te ayudamos desde 3 frentes. El escrito, que te puedes sentar, pensar muy bien tu pregunta, repreguntar ilimitadamente. El grupal, donde aprendes de las dudas de otros compañeros y te surgirán a ti otras que puedes preguntar en chat 1 a 1 conmigo en videollamada y vas a tener ahí respuesta. Y aparte, las videollamadas individuales con tu tutor, que son oro puro. Bien, aparte de este bonus, tenemos otra serie de bonus, que sería de tributación y estrategias fiscales, para que hagas bien las cosas con tu dinero, pagues los menos impuestos posibles y nunca tengas jamás problemas con Hacienda. Entiendas bien cómo funciona el IRPF, las distintas declaraciones, las deducciones, cómo tributan las inversiones, cómo pasar de una inversión a otra sin pagar impuestos por el camino de manera legal, y todo esto puede ahorrarte miles de euros literalmente. El tercer bonus es una guía para planificar tu jubilación, porque todo el que entra en Método Limber tiene una jubilación mucho más rica que cualquier otra persona, acumula patrimonio, y aquí te enseñamos en una serie de vídeos formativos a cómo utilizar esas rentas, a cómo utilizar ese patrimonio y convertirlo en rentas, y a qué cosas tienes que tener en cuenta en la jubilación. Tema de gastos médicos, herencias, temas legales, un montón de cosas que la mayoría de gente no planifica y que es importante planificar en la jubilación. Uno de los bonus que más gustan a todos nuestros clientes es el de finanzas en familia, porque normalmente muchas de las personas que entran, no todas, pero algunas, pues tienen a lo mejor padres y madres, tienen marido o mujer y tienen hijos o hijas. Y en este bonus de finanzas en familia, lo que hacemos es enseñarte a tener conversaciones con tu pareja de dinero, a educar financieramente a tus hijos, a educar financieramente a tus padres, a saber cómo establecer un testamento, una herencia, tipos de opciones que hay para sacar liquidez de las viviendas de tus padres cuando son mayores, cómo crear un legado único y cómo hacer que tu familia entera vaya en la misma línea y se beneficie del servicio, para que compartas el camino no solo conmigo, con los tutores, con los compañeros, sino también con tu familia, porque es un servicio integral. El bonus número 5 va un poco en relación a lo que ya expliqué al principio. No se trata solamente de ahorrar, sino también de intentar ganar más dinero. Y aquí tenemos un bonus, que es un plan de carrera con estrategias de negociación, de currículums, de saber en qué industrias están pagando más, de cómo tener conversaciones con tus jefes, de cómo plantear las cosas en tu empresa para intentar, pues, aumentar tus ingresos lo máximo posible. Y finalmente, un bonus muy importante, que es psicología del dinero. La mentalidad influye mucho en cómo orientamos nuestra vida económica y hay muchos sesgos psicológicos que pueden jugar a tu favor o en tu contra para invertir y para tener conversaciones de dinero y para gastar sin culpa y disfrutar de tu situación ahora que vas a empezar a invertir y vas a empezar a multiplicar tu patrimonio con seguridad. Como ves, es un programa súper completo, híbrido totalmente, la parte formativa para que lo interiorices tú con calma y la parte de acompañamiento donde te ayudamos paso a paso y te guiamos para que nada te frene y que nada impida que cojas el control de tu dinero y te lances a invertir con seguridad. Todo lo que es la parte formativa es acceso de por vida y todo lo que es la parte de soporte es durante 6 meses, que es tiempo más que de sobra para que puedas entrar, implementar todo, dejarlo listo y luego seguir estando de por vida vinculado con nosotros, y si hay actualizaciones las recibirás gratis porque toda la formación se va actualizando y tú como cliente de Método Limber lo tendrás siempre de por vida incluido. Si esto resuena contigo, me gustaría decirte que es el momento de que des un paso hacia adelante. Y este paso hacia adelante es algo tan sencillo como reservar una llamada de admisiones con mis expertos de admisiones. Esta llamada es gratis y lo que va a servir es para conocernos, analizar tu situación contigo, que nos cuentes cuáles son tus preocupaciones, tus miedos, cuáles son tus objetivos económicos, cuál es tu punto de partida, si has invertido o si no, y te vamos a dar claridad para saber si Método Limber es para ti o no. En esta llamada no te vamos a decir en qué tienes que invertir ni nada por el estilo. Lo que sí vamos a ver es ver si podemos ayudarte. Y si podemos ayudarte, te abriremos una plaza en Método Limber, te explicaremos las condiciones, métodos de pago, las opciones para entrar al contado de golpe, para financiarlo, que se puede financiar desde poco dinero al mes. Y aquí aprenderás si Método Limber es para ti o no.
Puedes agendar una llamada con el enlace que vas a encontrar aquí abajo o escaneando el QR. El enlace lo vas a encontrar tanto abajo, te va a salir, y si no, puedes escanear el QR y agendarlo. También puedes poner javilianes.com/agendar y te saldrá. Verás que te pedimos nombre y teléfono y luego te hacemos unas mini preguntas para poder atenderte mejor en esa llamada. Te animo a que agendes, porque es que si te animas a agendar va a ser el primer paso para cambiar tu vida, si empezamos a trabajar juntos. Y si empezamos a trabajar juntos, no vas a tener riesgo alguno. Primero de todo, porque ya han pasado más de 3.000 personas que han dejado muchísimos testimonios de nosotros y que luego te voy a enseñar. Segundo de todo, porque somos personas legales, una empresa totalmente legal, y si entras, tienes 14 días para solicitar el dinero de vuelta si no has utilizado el soporte individual, si entras y te das cuenta que esto no es para ti o que no era lo que esperabas o que no cumple con tus expectativas. Tenemos una tasa de reembolsos que es prácticamente cercana a 0, porque la gente entra y desde el minuto 1 se da cuenta de la sensación de bienestar, de los serios que somos, del equipazo que tenemos y de cómo podemos cambiarles la vida. De hecho, aquí tienes testimonios como el de José Gálvez, que dice que su vida financiera ha cambiado por completo, que antes era un desastre, que no sabía ni por dónde empezar y que gracias a todo el equipo ahora tiene las herramientas más que suficientes para gestionar los ahorros como un pro. Dice que la estructura de la formación es genial, que mi mentoría es perfecta y lo que más le ha gustado es la parte de que no te enseñamos simplemente a invertir, sino que te ayudamos también a entender cómo funciona el mercado, tomar decisiones informados y todo esto con la ayuda de su tutor que hace que nada le frene. Lo mismo nos dice Lorena, que entró de la mano de Marc, uno de nuestros tutores que luego te presentaré, y que de lo único que se arrepiente es de no haberlo hecho antes. Una vez que entres a Método Limbes vas a ver que hay una sección de testimonios que te voy a dejar aquí en pantalla, que es que son literalmente decenas de testimonios los que entran cada mes. Somos el único servicio de ayuda financiera, de formación financiera, que tiene testimonios todas las semanas de gente que ha dado el paso y está cambiando su vida financiera. Puedes leer el de Raquel, puedes leer el de Paco, puedes leer el de Sandra, puedes ver el de Natalia, puedes ver el de centenares de personas más que han entrado en Método Limbes y que están cambiando su vida, porque el servicio es tan completo que no es una formación, es un servicio con guía, con ayuda, con acompañamiento, con videollamadas 1 a 1, con llamadas grupales, con soporte privado ilimitado, con una comunidad en la que puedes acceder y leer las dudas de tus compañeros, plantear las tuyas, con actualizaciones de por vida y sobre todo con el cariño y el mimo que siempre ponemos en nuestro entorno para que nada te frene. Y da igual que partas de cero, da igual que partas con más conocimiento o da igual que ya seas alguien que ya ha invertido y que tenga productos contratados de tu sucursal, de tu banco, que te vamos a poder ayudar, vamos a poder hacer que optimices esos productos y que incluso con el mismo dinero le saques infinidad más de rentabilidad y solo con eso te pagues de sobra el primer año el precio de nuestro servicio y el resto de los años sean beneficios, porque lo hemos visto con un montón de clientes. Y es que nuestro equipo es un equipo de expertos. Aparte de estar yo en ese equipo, tenemos a Marc de director académico. Marc es analista de inversiones, es asesor, ha gestionado patrimonios durante más de 10 años de experiencia en el sector financiero y tiene la certificación CEFA y EFA, que son dos de las más reputadas y prestigiosas en el sector financiero. Ramiro tiene la certificación EFA, tiene un posgrado en dirección bancaria, y ha estado más de 30 años tanto en banca privada como en banca particulares y banca empresas. Por tanto, te va a poder escuchar, te va a poder acompañar y va a haber visto situaciones parecidas a las tuyas un montón de veces en sus más de 30 años de experiencia y va a poder ayudar y guiarte con muchísima confianza y seguridad y sin conflictos de intereses. Alberto Calatayud tiene un máster en mercados financieros, 6 años de experiencia en el sector financiero e inmobiliario y es uno de nuestros tutores del equipo. Joan es economista titulado con 8 años de experiencia en el sector financiero y también tiene la certificación AIP y Bloomberg Market Concepts. Albert Estrada es ex responsable de banca privada con experiencia en distintos continentes. Ha trabajado 32 años en el sector financiero, tanto en banca personal como en banca privada y tiene la certificación CEFA también de analista. Y José Trecet es tutor financiero, es especialista en ahorro, fiscalidad y seguros, más de 25 años de experiencia ayudando y creando contenido financiero y es un formador muy reputado en finanzas personales. Este es el equipazo que va a ayudarte, va a estar contigo y junto conmigo va a estar en las llamadas individuales, en las grupales y en la comunidad y en el soporte, ayudándote a que nada te frene y a que implementes. Y esta es la diferencia entre un cursillo y una formación y Método Limbes. Método Limbes, te cogemos de la mano, te guiamos y te ayudamos. Me gustaría saber si tienes alguna pregunta.
Yo voy a ir respondiendo algunas de las que son las más habituales y la primera que más nos llega siempre es ¿en qué se diferencia Método Limbes de otros programas de finanzas del mercado? Recuerda que puedes agendar tu llamada de descubrimiento escaneando el QR o pinchando en el enlace y que podrás hacer gratis la llamada y ver si esto es para ti y que te abramos una plaza si podemos trabajar juntos y podemos ayudarte para empezar a cambiar tu vida financiera. Pero, volviendo a la pregunta, como te decía, Método Limbes se diferencia de otros programas de finanzas por el contenido total en la parte formativa, mucho más completo, de 0 a 100, no dejamos nada al azar, no tocamos un solo activo, nuestro enfoque es pasivo para que cojas una vez el control de tus finanzas, lo hagas durante 3, 4 meses, 2 meses y te olvides y solo tengas que rebalancear una vez al año sin que te lleve tiempo. Y además cubrimos no solo lo que son los activos de inversión, sino la planificación financiera, las finanzas en familia, para tus hijos, para tus mayores, la fiscalidad. Es un programa 360 de la mano de todo nuestro soporte y acompañamiento de expertos, como acabamos de ver. Esto es lo que principalmente nos diferencia, ¿no? Lo completo que es y esa conexión pura entre la parte formativo y la parte de acompañamiento. Alguna de las preguntas que a veces nos llegan es que cuando tienes 30 o 40 años, que por qué hacerlo ahora y no hacerlo más adelante, ¿no? Pues bien, la realidad es que en finanzas esperar un poquito de tiempo es totalmente diferencial. Aquí tenemos la simulación de qué pasaría si decides esperar nada, un año apenas. Pues fíjate cómo ese año influye en la rentabilidad del dinero que acabas acumulando. Con el interés compuesto, cuanto antes empieces, mucho mejor te va a ir. No hay ninguna duda. El mejor día para empezar fue ayer, el siguiente mejor es hoy. Y acuérdate del ejemplo del 2008, incluso aunque tengas la mala suerte de que entres y caiga el mercado, que no va a pasar, no está el mercado como para caer ahora mismo así, aún y así multiplicas por 7 tu dinero en los siguientes años. Lo hemos visto, ¿no? Otra pregunta es, ¿qué pasa si no tengo muchos ahorros y solo puedo ahorrar 300 euros al mes, 400? Bien, decirte que con 300, 400 euros al mes, el cambio que vas a pegar en tu vida en 10, 15, 20 años es radical. Y que precisamente cuanto menos puedas ahorrar, más importante es que esos ahorros los estires lo máximo posible. Y la manera de estirarlos con certeza es multiplicarlos a través de la inversión. Hemos visto todas las simulaciones de lo que acumulas, ¿no? Cuanto más tiempo inviertes y cuanto más puedes ahorrar. Pero aunque sean 200 euros, 300 euros, puedes cambiarte la vida. Ya ni te digo las personas que tenéis más capacidad de ahorro, o que sois más mayores, o que tenéis un capital que podéis poner de golpe, porque eso ya sí que te cambia radicalmente. Cuando encima puedes poner un poquito más de golpe, 10, 20, 30.000 euros de inicio y luego otros 200, 300, 400 euros al mes, el dinero que se acumula es bestial y la diferencia entre un escenario y otro, no solamente ahorrarlo, invertirlo, es tremenda, ¿no? Otra pregunta que a veces nos llega es, ¿qué pasa si ya tengo algo de conocimiento de finanzas y ya he invertido por mi cuenta o he invertido en lo que me han dicho en el banco, ¿no? La realidad es que lo que hemos visto es que muchas de las personas que han entrado en Método Limbes no tenían bien estructurada su cartera de inversión. Habían invertido por modas, habían comprado un poquito de MSCI, un poquito de SP500, fondos que se sobrepisan el uno al otro y que luego cuando caían o subían no entendían el porqué y cambiaban de estrategia cada 2 por 3. O peor aún, tenían fondos de banco, planes de pensiones. ¿Cuántas veces no habremos visto lo de los PIAs y los planes de pensiones? Gente que tiene dinero en los planes de pensiones y PIAs y que solamente cambiándolos a buenos productos como los que vemos dentro de Método Limbes, la diferencia de rentabilidad es abismal, ¿no? Entonces, no estamos muy confiados en que podemos ayudar a todos estos perfiles porque ya has visto nuestra experiencia, nuestro conocimiento. Hemos gestionado patrimonios en el equipo de muchísimo dinero. Tenemos gente con 30 años de experiencia en banca privada. Yo tengo una situación particular en la que he tenido que tomar decisiones de muchos millones de euros y siempre hemos podido ayudar a todo el mundo y cuanto más dinero hay, más aún es también la diferencia de impacto. Entonces, otra pregunta es ¿cómo funcionan las llamadas individuales exactamente, ¿no? Pues bien, como comentábamos, son 3 y van por 3 fases, ¿no? Lo que es planificación, lo que es descubrimiento de los activos y lo que es creación e implementación de la cartera. La clave, además, es que son flexibles. Entonces, si tú en la tercera necesitas revisar cosas de la primera, no pasa absolutamente nada. Yo y el tutor estamos ahí para ayudarte, estamos para servirte y nada te va a frenar porque nos vamos a ocupar de que tanto en las llamadas como en el soporte 1 a 1, pues te podamos ayudar y no te quedes con ningún tipo de duda. Esto es diferencial del programa y esto es muy, muy valioso. Otras veces nos preguntáis qué tipo de comunidad es la que hay en Fórmula Limbes, ¿no? Pues bien, es una comunidad
abierta, donde los 3.000 clientes que han pasado por Fórmula Limbes y que tienen acceso y que tú vas a ser el siguiente y vas a tener acceso, puedes preguntarnos, oye, ¿cómo veis este fondo? ¿Qué pasa con este plan de pensiones? ¿Qué pasa con este PIAS? ¿Qué es lo que ha pasado con Irán? ¿Por qué ha bajado el oro? Cualquier pregunta que se te ocurra y nuestro equipo de tutores va a responder públicamente para ayudarte a que entiendas qué está pasando. Y no solo la tuya, sino la de los compañeros. Y por tanto es un sitio súper enriquecedor porque obtienes un montón de conocimiento ilimitado. La siguiente pregunta que a veces me llega es que ¿qué ocurre si tengo entre 45 y 50 años? ¿Es demasiado tarde para empezar? Y aquí he de decirte que de todos los que hay, esta es la franja de edad en la que más clientes tenemos porque saben que la jubilación está cerca y saben que es el momento adecuado para tomar acción. Que obviamente si empiezas con 25, como también tenemos clientes, pues con 100 euritos que puedas invertir vas a llegar fenomenal a la jubilación. Sí, pero ya no tienes los 25, tienes 45 o 50 o 55. Y lo que sí que sabes con certeza son dos cosas. La devaluación de la divisa va a seguir, y eso va a hacer que la inflación sea alta, siempre un 2, 3, 4%, y tú vas a vivir hasta los 85, 86 años sin ningún problema, porque la esperanza de vida sigue subiendo cada vez más alta, e incluso si tienes 50, a lo mejor llegas hasta los 100, es decir, estás en la mitad de tu vida. Cada vez llegamos mejor, cada vez la jubilación es más tarde, y cada vez coger el control de tu dinero es más y más y más prioritario. Por tanto, no tienes que pensar que la vida se acaba a los 65, empieza otra etapa y hay que invertir de manera diferente, pero hay que invertir y por tanto tienes todavía 15, 20 años por delante para hacer muy bien las cosas, tener una cartera más agresiva y luego ir transicionando, como te enseñamos, a una cartera algo más moderada, con menos volatilidad y a convertir en rentas ese dinero que has multiplicado y que tanto te ha costado acumular. Probablemente además en esta franja de edad ya tienes más ahorros, puedes invertir un poquito más de golpe, no dependes tanto del ahorro mensual y eso catapulta la rentabilidad. O ya tienes otros productos financieros que merece la pena que puedas optimizar porque puedes sacar muchísima rentabilidad por ahí. Otra pregunta es, ¿por qué debería ocuparme de esto si soy joven y espero tener una pensión? Bien, porque sinceramente los déficits públicos españoles son muy altos. El sistema de seguridad social ya no tiene una hucha, se financia con deuda, cada vez más dinero del presupuesto va a pagar la deuda y a pagar las pensiones y es muy previsible que retrasen la edad de jubilación como han hecho en Dinamarca hasta los 70 y que vayan poco a poco, aunque ahora digan que no y se llenen la boca, bajando la cuantía de la pensión. Y si eres joven, el combo de interés compuesto con poquito ahorro te va a garantizar tu pensión propia y no te va a tener esclavo del sistema para que te dejen jubilarte con 65, con 70 o veremos a ver si no es con 75 de aquí a 30 años. Recuerda que puedes agendar escaneando el QR o haciendo clic y es el primer paso para vernos dentro de Método Limbes, ¿de acuerdo? Otra pregunta es, ¿puedo perder mi dinero siguiendo el programa? Bien, no en absoluto. Si algo nos diferencia de los que venden trading, de los que venden métodos milagrosos o de los que luego te hacen invertir el dinero y tú no lo controlas, es que ni nosotros invertimos por ti, ni nos tienes que enviar dinero, sino que sencillamente vamos a ayudarte con todo el soporte del mundo que ya has visto a que te planifiques, crees una cartera de inversión que se ajuste a tus necesidades, que va a ir en función de tu perfil de riesgo, de tu horizonte temporal, de cuándo necesites el dinero, de tus características familiares y que crees la cartera de inversión más segura para ti. Y te vamos a ayudar a que tú lo entiendas, cuál es la más segura para ti. Te vamos a ayudar a que entiendas la volatilidad de las distintas opciones para que elijas con la que tú te sientes cómodo cada noche. Y vamos a estar ahí en el proceso para ayudarte, mimarte y acompañarte y garantizarte que no pierdas tu dinero porque vas a aprender a tomar buenas decisiones hoy, mañana y el resto de tu vida. Y eso es la mejor inversión que puedes hacer. Y es que perder el dinero además es muy relativo. Con nosotros seguro que no lo vas a perder, pero como lo vas a perder seguro es si lo dejas en el banco. 200 euros al mes durante 30 años son 72.000 euros que los devora la inflación. 200 euros al mes durante 30 años en un fondo indexado bueno, con una buena rentabilidad y con una cartera acorde, son 368.000 euros. Es decir, que si hoy no das el paso, no te lanzas a invertir porque no tienes el conocimiento, la seguridad y el acompañamiento y dejas tu dinero sin invertir, es seguro que sí, que vas a perder el dinero. Lo siento, pero es así de crudo. No hay otra opción.
Otra pregunta es, ¿qué pasa una vez decidas unirte a Fórmula Limbes, ¿no? Al método Limbes? Bien, cuando agendes tu llamada de descubrimiento y vayas con una de mis manos derechas en el departamento de admisiones, si decides entrar, cuando hagas el pago, firmarás el contrato donde se te explican todas las condiciones y vas a ver que esto es real, que está la garantía de los 14 días por contrato, que somos una empresa seria, que todo lo que te contamos es tal cual se refleja en el contrato. Te llegarán las claves de acceso, te presentaremos a tu tutor y podrás empezar la formación y programar la primera llamada con tu tutor o asistir a la primera llamada grupal conmigo y con el resto de mi equipo que hay cada semana. O sea, que es que empiezas por todo lo alto. A las llamadas semanales ilimitadas durante 6 meses, puedes empezar a utilizar el soporte privado para resolver dudas, puedes empezar a ver la comunidad, te puedes ver nuestros directos semanales grabados porque se acumulan todos y en definitiva puedes empezar con la formación para ir preparándote para la primera llamada con tu tutor e ir preparándote para poco a poco coger el control e implementar todo. Nunca te vamos a meter prisa, tú marcas los tiempos, lo que sí te garantizo es que vas a salir de método Limbes con el control de tu dinero cogido, con tu plan financiero creado, con tu cartera de inversión lista y con el optimismo y la ilusión de saber que estás haciendo las cosas muy bien con tu dinero. Y además, nunca vas a salir del método Limbes porque la formación es de por vida y las actualizaciones también. Y siempre te va a dar derechos y beneficios a todas las cosas que hagamos en el futuro. Si te preocupa cuánto tiempo tienes que invertir en aprender sobre finanzas personales e inversión, te diré que no demasiado. Si tienes 3-4 horitas a la semana para poder hacerlo durante unas poquitas semanas, está perfecto para que entres y lo hagas. Y además, como no solo es la parte formativa, sino también la de las llamadas y los directos, vas a poder aprovecharlos. Las llamadas se amoldan a tus necesidades, el tutor se va a amoldar a tu horario, no va a haber ningún problema, y los directos, aunque son en live, en directo, se quedan guardados y los puedes ver a posteriori. Por lo que con que le puedas dedicar unas poquitas horas a la semana, el fin de semana o entre diario, son contenidos que ya vas a tener tú a tu disposición, no va a haber ningún problema e incluso si entras y vas muy justo de tiempo y quieres que te pausemos lo que es el soporte, el tiempo para poder hacer las llamadas y para disfrutar del soporte, se puede pausar sin ningún problema y que lo pongas en otro momento cuando más te interese a ti hacerlo. ¿De acuerdo? Hasta aquí es método Limbes, hasta aquí es esta masterclass, esta ponencia para aprender a coger el control de tus finanzas, para dar el siguiente paso, para lanzarte a invertir. Para mí ha sido un gusto. Te animo a que agendes tu llamada, a que conozcas a mi equipo de admisiones y a que des el paso y a que aprendas a coger el control de tu dinero y lo hagas acompañado de expertos que te guíen, que te ayuden, que te den todo el conocimiento que necesitas y que entres a nuestra comunidad donde hay más de 3.000 personas que ya están viendo cómo su dinero crece y cómo sienten tranquilidad financiera para vivir una vida rica y libre y plena donde el dinero no sea un problema. Te doy las gracias por haberte quedado hasta el final. Te animo a que agendes, que lo puedes hacer con el QR o con el enlace que encontrarás y espero verte dentro del método Limbes en la próxima llamada grupal o en las llamadas individuales o por la comunidad. Muchísimas gracias y ha sido un auténtico placer tenerte aquí hoy.